Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Feliz sábado, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saluda el pastor Marvin Avilés desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Ya hemos orado y vamos a pasar ahora a nuestro estudio tema, mis queridos hermanos. Y déjeme decirle que el propósito de este estudio es que realmente nos demos cuenta si de verdad Cristo mora en nosotros. Y de la manera que podemos darnos cuenta si Cristo realmente mora en nosotros, está trazado en las Escrituras. Por eso, mis queridos hermanos, el estudio tema de hoy, ¿está Cristo en nosotros? Y saben, la manera de darnos cuenta si realmente Cristo está en nosotros es en mostrar el amor que Él ha imputado en nosotros hacia los demás. Mis hermanos, Cristo dio 2 veces el Padre Nuestro. La primera vez a la multitud en el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 6, el versículo 9. La segunda vez, algunos meses más tarde, a los discípulos solos, allá en Lucas el capítulo 11. ¿Se acuerdan cuando le dijeron que les enseñara a orar? Pero ¿saben algo, hermanos? Tristemente y lamentablemente, a nosotros se nos ha olvidado que el Padre Nuestro tiene palabras fundamentales que nos ayudarían a permanecer en Cristo. Vayamos a la Biblia, mis hermanos, vayamos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y la palabra del Señor dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra del Señor? Que el que dice que está en ¿qué? En luz. Como pueblo de Dios, mis queridos hermanos, este es un llamado de Dios. Ya que nosotros profesamos tener la verdad, profesamos tener la luz de la verdad. Pero dice aquí, hermanos, en el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 2, que si aborrecemos a nuestro hermano, ahora, ¿quién es nuestro hermano? Nuestro hermano es nuestro vecino, nuestro hermano es la esposa, el esposo, nuestro hermano es nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Dice que si los aborrecemos, aún estamos en tinieblas. Así es que de nada sirve, mis queridos hermanos, profesar una gran luz, profesar tener la verdad, si no nos podemos llevar con nuestros hermanos. El versículo 10 dice, mis queridos, el que ama a su hermano está en luz. ¿Te das cuenta? Y no hay tropiezo en él. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Que el que ama a su hermano está en la luz. Muchos hermanos no estamos conscientes de que el Señor está examinando y probándonos para hacer manifiesto si realmente amamos o no a Jesús.
El espíritu, déjeme decirle, mis queridos, el espíritu y la actitud manifestado hacia los hermanos hablan de su espíritu y actitud hacia Dios. ¿Qué actitud tenemos con nuestros hermanos? ¿Qué actitud tenemos con aquellos que nos han ofendido? ¿Será que todavía guardamos rencor alguno en nuestro corazón? Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Si el amor de Dios fuera un elemento vivo y permanente en el alma, escuche, habría amor entre los hermanos, y muchos que han sido indiferentes al mandamiento del gran maestro, que ahora se muerden y devoran entre sí, se convencerían de su error y serían atraídos a la comunión. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? La mensajera del Señor sigue diciendo, Dios ha hecho toda provisión para las cosas buenas. El pueblo de Dios tiene íntimas y severas batallas que luchar. Todos tenemos íntimas, todos tenemos luchas, mis queridos hermanos, en nuestra vida. Cada uno como individuo sabemos nuestras luchas, nuestras batallas. ¿Sí? Pero escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Pero estas batallas no son contra nuestros hermanos. ¿Te das cuenta? Todo deseo de herir, debilitar y destruir la influencia, incluso del más débil de los obreros de Dios, es registrado en los libros del cielo como el deseo de debilitar la influencia de Jesucristo. Así es que, mis queridos hermanos, cuando optamos por esa actitud de herir a los demás, de maltratar a los demás, estamos también debilitando, mis queridos hermanos, la influencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche lo que sigue diciendo. La guerra que debemos emprender será iniciada contra la confederación del mal que se ha formado contra el pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la guerra que debemos luchar, mis queridos hermanos. Debemos ensalzar el nombre de Dios. Debemos nosotros de luchar contra todo lo que se opone y se levanta contra Dios, pero no contra nuestros hermanos. Solamente habrá aflicción sobre aquellos que se vuelvan sus instrumentos de guerra contra sus propios hermanos. Dios nos recuerda que debemos luchar en unión con los ángeles del cielo. Y más que ángeles están empeñados en la lucha. Esa cita está en The Home Missionary, 1 de agosto de 1896. Mis queridos hermanos, usted y yo necesitamos practicar un examen íntimo de conciencia para ver qué estamos acariciando en nosotros que aflija el Espíritu de Dios, y para comprender la obra que tenemos para hacer a fin de poder ser una bendición para otros, porque muchos, mis queridos hermanos, no somos bendición para otros. Para muchos, mis queridos hermanos, somos una piedra de tropiezo. Nuestra actitud habla más que 1000 palabras. Nuestro carácter, nuestros hechos hablan más que 1000 palabras, mis queridos hermanos. Por eso, Jesús, hermanos, en el Padre Nuestro, enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. Así es que, mis queridos hermanos, y más ahorita vamos a ver el Padre Nuestro, pero solamente Dios nos puede perdonar a la medida que nosotros perdonamos a nuestros hermanos. El amor de Dios es lo que nos atrae, mis queridos hermanos, a Él. En el capítulo 11 de Lucas, mis queridos hermanos, vamos a ver, hermanos, el Padre Nuestro, y vamos a ver
vamos a reforzar esto que yo estoy diciendo, que el Padre Nuestro enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. Porque no podemos esperar el perdón de Dios, mis queridos hermanos, si no hemos perdonado a nuestros hermanos, si no hemos perdonado al que nos ha ofendido, si no hemos perdonado al que nos ha hecho algún agravio. Así ya sea tu esposo, ya sea tu esposa, sean tus hijos, debes de perdonar, sea tu vecino, sea tu madre, sea tu padre, quien sea, es tu hermano y por consiguiente si te ha ofendido, debes aprender a perdonar si quieres que Dios te perdone. Vamos a la Biblia, mis queridos hermanos. Lucas capítulo 11, versículo 4. Lucas capítulo 11, versículo 4. Y dice así: perdónanos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros también perdonamos a todo el que nos ofende. ¿Te das cuenta? Nosotros ofendemos a Dios, ofendemos a los demás y venimos, nos arrodillamos y le decimos a Dios: Señor, perdona mis pecados. Ahora yo te pregunto, ¿ya perdonaste a tu hermano? ¿Ya te reconciliaste con tu hermano? Porque tú y yo no podemos venir a Dios pidiéndole el perdón de nuestros pecados si todavía no hemos perdonado al que nos ofende. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos ofendido a Dios, mi querido hermano? ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana ofendemos a Dios? Y venimos, le pedimos perdón, pero de la única manera que podemos estar seguros que Dios nos ha perdonado es cuando hemos perdonado a nuestro hermano que nos ha ofendido, que nos ha herido. Lo dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Y claro, termina el Padre Nuestro: y no nos dejes caer en tentación. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? El que no perdona, escúchame, que el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, si tú quieres recibir el único conducto de la misericordia de Dios, debes aprender a perdonar a todo aquel que te ha ofendido. Y entonces tú puedes venir al trono de la gracia y pedirle el perdón a Dios por tus pecados. Mis queridos hermanos, por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. ¿Perdonas a tu hermano? Borrón y cuenta nueva. Abrázalo. Convive con él. Ámalo. Así como Cristo te amó y murió por ti en la cruz del Calvario. No hay amor tan grande como el que Cristo murió por nosotros, sus hermanos. Así como esperamos, mis queridos, que Dios perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos ofenden. Si realmente decimos que Cristo vive en nosotros, si realmente decimos que somos discípulos de Cristo, debemos aprender a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. Debemos aprender a morir al yo. El orgullo, mis queridos hermanos. Hoy en día, mis queridos, muchos dicen: te perdono, pero no me hables. Te perdono, pero de lejos es mejor. Ponte a pensar algo, mi querido hermano.
¿Qué pasaría cuando tú vengas de rodillas y le dices, Señor Jesús, perdóname mis pecados, perdóname mis ofensas? ¿Y qué pasaría si el Señor Jesucristo te dijera, ok, está bien, te perdono, pero ya no me vuelvas a pedir nada en oración? Te perdono, pero ya no me pidas ninguna bendición para tu vida. ¿Qué dirías tú? Ay, Jesús es injusto. ¿Te das cuenta? Por eso hoy en día debemos reflexionar cómo está nuestro corazón. ¿Realmente Cristo mora en nosotros? Escuche lo que dice la mensajera del Señor, mis queridos hermanos. Al orar, Dios, sé misericordioso conmigo que soy pecador. Él observa para ver si manifestarás compasión con quienes te relacionas. ¿Te das cuenta? Esta es la evidencia de nuestra unión con Dios. Mostrar misericordia al que nos ha ofendido. Pero tú no puedes decir que estás unido con Dios mientras que no estás mostrando misericordia con tu hermano. Que seamos tan misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Si somos suyos, haremos con corazón alegre justo lo que Él nos dice que hagamos, aunque no nos convenga, aunque sea contrario a nuestros propios sentimientos. Porque hay quienes, mis queridos hermanos, ¿verdad? Hay quienes que son incapaces de humillarse y pedir perdón. Hay quienes, mis queridos hermanos, que son incapaces por el orgullo que albergan en su corazón, son incapaces, mis queridos hermanos, de perdonar. Esto está en la Review en Herald del 27 de junio de 1893. Hermanos, que no se nos olvide que Dios se dio a sí mismo en Cristo por nuestros pecados. Sufrió la muerte cruel de la cruz. Llevó por nosotros el peso del pecado. Por eso Dios nos dice en su palabra, mis queridos hermanos, en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue en verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y si queremos que Dios nos perdone, debemos aprender a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido, mis queridos hermanos. Realmente tenemos que dejar que Cristo more en nosotros y que a través de nosotros se revele el amor nacido del cielo, mis queridos hermanos. Y el amor nacido del cielo es compasivo, es misericordioso, no le desea el mal a nadie, todo lo sufre. Cuando venimos a Dios y pedimos el perdón y la misericordia, la primera condición, mis queridos hermanos, que se nos impone es que al recibir de Él misericordia, también tenemos que tener misericordia por otros. Espero, mis queridos hermanos, que estemos entendiendo este estudio, porque hoy en día muchos decimos, mis queridos hermanos, tener la verdad, vivir en la luz. ¿De qué sirve saber las profecías? ¿De qué sirve saber todos los eventos finales, mis queridos hermanos? ¿De qué sirve todo eso, mi querido? Si no has aprendido lo que es misericordia y justicia y perdonar a tu hermano. Todos los eventos, todas las profecías pasarán, pero el amor, dice la palabra del Señor, perdurará para siempre.
Qué bonito es, mi querido hermano, combinar esas dos cosas. Saber los eventos finales, saber de ley dominical, saber de todo eso, mi querido hermanos. Hay muchos que saben todas estas profecías, pero del amor no saben nada. Oh, mi querido hermano, por eso la mensajera del Señor dice así: en Cristo Jesús hay amor, y aquellos que están unidos con Cristo, escuche, no tendrán meramente una actitud gentil y irrespetuosa a los demás, sino que tendrán una actitud amable, una actitud compasiva. Sigue diciendo la cita, sino un verdadero y sincero amor los unos por los otros, porque están llenos del Espíritu de Cristo. A no ser que no estés lleno del Espíritu de Cristo, entonces, mi querido hermano, tu actitud será una actitud gentil y irrespetuosa hacia los demás. El alejarse los unos de los otros no revela a Cristo, sino es imitar la conducta de Satanás. ¿Te das cuenta? Te perdono, pero tú allá de lejos. Te perdono, bueno, no te visito. Te perdono, pero no me hables. Es la conducta de Satanás, mi querido hermano, y lamentablemente, hoy en día, muchos tienen esa conducta de Satanás. Y esto está en materiales de Elena G. de White, a 1888. Así es que, mis queridos hermanos, ¿qué más podemos decir? Si realmente Cristo mora en nosotros, debemos aprender a perdonar. Debemos aprender, mis queridos hermanos, a amarnos los unos con los otros. De nada sirve, mi querido hermano, saber toda la profecía. De nada sirve saberse toda la Biblia, revés y derecho. De nada sirve, mi querido hermano, saber fechas y saber todas esas cosas. Pero si no has aprendido a perdonar a tu hermano, simplemente eres un metal que suena y nomás eres un metal que suena sin amor y sin misericordia. ¿De qué sirve, mis queridos hermanos? ¿De qué sirve? Por eso Cristo hoy en este día está llamando a su pueblo a que haga un examen de conciencia, a que realmente mire allá en lo profundo de su corazón si realmente Cristo mora en su vida. Mis queridos hermanos, espero que este estudio haya servido para cada uno de ustedes. Y les doy un saludo desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel a todos nuestros hermanos que nos siguen a través del canal en YouTube, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook. Un saludo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y que la paz de Cristo siempre esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar para podernos despedir. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tú siempre estás al tanto de cada uno de nosotros. Queremos pedirte de tu misericordia. Queremos pedirte que realmente el Espíritu de Cristo more en cada uno de nosotros. Padre Celestial, ayúdanos, enséñanos, Padre, tu amor y tu misericordia. Padre Celestial, haznos benévolos. Haznos, Padre, que podamos hacer justicia los unos con los otros. Oh, mi Dios, enséñanos a perdonar así como tú nos has perdonado.
Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que la paz y la misericordia de Cristo esté con ustedes. Bendiciones.